Listo, creo que ya está grabando. Entonces, como digo, bienvenidos. Esta es la segunda tutoría del curso Visión de los Agronegocios Internacionales. Vamos a continuar observando los temas de la unidad número uno, presentada en la plataforma Moodle. Pero antes de eso, quisiera preguntarles si tienen alguna duda, pregunta, observación que quieran hacer antes de comenzar con el desarrollo de los temas. Bueno, creo que no hay preguntas. Voy a suspender mi video para que me presten total atención aquí en la pantalla. Gracias, chicos, bienvenidos. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla y me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, gracias. Entonces, la clase anterior estuvimos dando las indicaciones básicas del semestre y al final de la misma estuvimos viendo un video del Banco de la República, el cual es un estudio de la agricultura familiar. Y yo les decía que muchos de los datos y realidades presentadas en dicho estudio para los agricultores se manifiestan también en otros sectores productivos, como puede ser, por ejemplo, el tema de los pequeños fabricantes o los comercializadores. Entonces, estos temas no son ajenos, estas dificultades no solamente son propias de los productores agropecuarios, sino que también tocan o están presentes en otros sectores productivos del país. ¿Listo? Entonces, vamos hoy a ver dos presentaciones en las cuales vamos a entrar con un poquito mayor, con una mayor profundidad a lo que es un agronegocio. Recuerden, chicos, en esta asignatura está enfocada a la parte agropecuaria, pero muchos de los temas que vamos a abordar tienen una aplicación muy general en otros sectores productivos o son desarrollados de forma general dentro de otros campos económicos. Bueno, para que de pronto no se sientan que estamos muy encasillados solo con la parte del agro. ¿Listo? Entonces, un agronegocio, la palabra agronegocio viene básicamente del inglés y de la expresión agrobusiness, que pues como su traducción sencilla lo dice, son negocios que se hacen en torno al agro y se trata de la producción de insumos y bienes de capital destinados a la producción agrícola. La verdad, esta definición es muy simple, muy sencilla, no nos dice mucho, pero más adelante vamos a intentar un poco más entender el concepto de agronegocio. ¿Listo? Que sí es importante entender de lo que es un agronegocio o lo que puede llegar a generar un proyecto productivo en una sociedad. Em, es que la experiencia ha demostrado que cuando las personas pueden invertir sus recursos, tanto financieros, físicos, humanos, talentos, capacidades, en el fomento de proyectos productivos o en el desarrollo de proyectos productivos, es la estrategia más efectiva para reducir el desempleo, la pobreza y sus consecuencias. Y repito, esto no solo sucede en el campo, sino esto también sucede en la ciudad. Cuando a las personas se les da la oportunidad de crear un proyecto productivo en el campo o en la ciudad, esto repercute de forma indirecta en el mejoramiento del bienestar para el dueño del proyecto como para cada una de las personas que tienen de forma directa o indirecta relación con ese proyecto. Y al mejorar el nivel de vida de esas personas, se genera una reducción de la pobreza y de sus consecuencias.
Y aquí hablando de consecuencias, quiero que ustedes me ayuden, por favor, a identificar cuáles son las consecuencias más graves de la pobreza, tanto en el campo como en la ciudad. Están muy relacionadas. Alguien que me ayude, por favor. ¿Cuáles creen ustedes que son las consecuencias de la pobreza? ¿Alguien tiene alguna idea? Ayude, por favor. Puede ser el hambre por la escasez de alimentos. Por ejemplo, lo que pasa en Cuba, que hay escasez de alimentos justamente por esto que se está hablando. Sí, pero digamos que aquí en Colombia no es tanto porque tengamos escasez, sino porque tal vez las personas no tienen el dinero con que comprar los productos. No, También no- por la evaluación que le dan al campesino, porque el campesino cultiva y va a vender y, pues bajo mi experiencia, porque mi papá maneja una finca y le sale muy costoso cultivar a comparación a lo que le pagan. Entonces, eso puede ser también una consecuencia, ¿no? sí, También el exactamente. trabajo, ya cada vez son menos personas las que están trabajando en la tierra. Sí, correcto, porque hay menos mano de obra, las personas se desplazan del campo a la ciudad. Pero si lo vemos, no lo vemos tan pegado al campo, veámoslo en la ciudad. ¿Cuál es una consecuencia de la pobreza en la ciudad? Una consecuencia de la pobreza en la ciudad. ¿Qué genera la pobreza en la ciudad? ¿A alguien se le ocurre una consecuencia de la pobreza en la ciudad? ¿Me ayude, por favor? De pronto por la tasa del desempleo que existe. Sí, si hay muchas personas desempleadas, pues significa que no hay oportunidades. Y si esas personas tienen familia, tienen hijos, muchas veces se ven abocadas a tomar pues caminos incorrectos. ¿Qué genera esa escasez de dinero? ¿Qué genera esa escasez de oportunidades? El hambre, ¿qué genera? ¿Qué genera? ¿Qué ha generado en nuestro país durante muchos años? Se pueden generar drogas, criminalidad en la ciudad. Correcto, Angie. Se genera violencia, se genera la necesidad de em, hacer negocios ilícitos, se genera la necesidad de hacer cosas indebidas, llevados por la angustia y por la desazón de no tener otras salidas. Entonces, mira que la pobreza en Colombia ha generado una guerra que llevaba más de 60 años en el país. Las FARC nacieron más o menos en el año de 1950 en un municipio que se llama Piedras, Tolima. Y inicialmente nació como un movimiento revolucionario de campesinos que estaban cansados de estar esperando que el gobierno llevara inversión social, llevara un colegio, una escuela, llevara un centro de salud, un hospital, llevara carreteras dignas que les permitieran sacar sus productos al municipio más cercano, llevara proyectos productivos, ¿sí? Y eso generó el nacimiento de las FARC, el nacimiento del ELN, el nacimiento del EPL, el nacimiento del M-19. Y posteriormente, con el paso del tiempo, llegó el negocio del narcotráfico como una fuente de financiación para estos grupos y luego surgieron los paramilitares, bueno, todo el tema ahora de bandas comunes y digamos que todo eso ha generado es debido al abandono estatal, no solamente en el campo, sino también en algunas ciudades, donde las personas, lastimosamente, por no ver a sus familias morir de hambre con limitaciones, pues deciden hacer cosas indebidas, ¿sí? Entonces, chicos, en la medida en que ustedes se den cuenta que
sus proyectos que tienen en la mente, que están intentando desarrollar, eh, son el motor del cambio o la transformación del país, se pueden llegar a dar cambios sociales muy, muy importantes. Entonces recuerden esto, cuando a una población, a una comunidad, a una familia llega un proyecto productivo y ese proyecto tiene la capacidad de transformar la vida de las personas, no solamente se genera una mejor calidad de vida, sino también se pueden eliminar la pobreza de nuestro país y las consecuencias asociadas a la pobreza. La más importante de ellas, el tema de la violencia. Segundo, la desnutrición, la falta de educación, la falta de salud, ¿sí? La falta de oportunidades para todas las personas. Entonces, chicos, sus proyectos, como les cuento, son motores del desarrollo del país, desde cualquier sector que esté enfocado el proyecto. ¿Listo? Es importante resaltar que el desarrollo del campo, y no solo el campo, sino también de las industrias, de los establecimientos de comercio, es indispensable para poder tener una política de crecimiento económico y de combate a la pobreza en el país. ¿Por qué está tan inmerso el tema de la pobreza con los agronegocios? Por lo que veíamos de pronto en el video anterior. Y es que el 90% de los agricultores en Colombia que practican la agricultura familiar son pobres. Y hablábamos que se denominan pobres porque no ganan lo suficiente para tener una vida digna, ¿sí? Una canasta familiar básica con los alimentos dignos para llevar una dieta balanceada, ¿sí? Algo de ese estilo. Sigamos. Resulta que la OCDE, que es una organización de comercio para países en desarrollo, en la clase anterior vimos un video de ellos en el cual como que nos mostraban las perspectivas económicas de Colombia después de la pandemia. Entonces, esa misma organización hizo un estudio en 25 países en vías de desarrollo, en el cual o durante el cual le prestaron asistencia técnica integral a agricultores con el propósito de identificar si la generación de proyectos con asistencia técnica integral que incluyera no solamente el tema del proyecto, sino también el tema educativo para los niños, el tema de asistencia a la salud, mejoramiento de vías de acceso, eh, mejoramiento de mecanismos de comercialización, bueno, todo lo que es integral, si lograba reducir ostensiblemente la pobreza o no en dichos países. Y lo que encontraron es que, en efecto, de ese 90% de agricultores pobres que practican agricultura familiar, cuando se les presta una asistencia técnica integral, se podría reducir la pobreza hasta un 52%. Es decir, que habría una reducción bien, bien, bien importante de más o menos 38 puntos porcentuales en esa pobreza. Y eso quiere decir que los proyectos transforman vidas. Y ustedes que están en este momento en un proceso de aprendizaje, de interiorización de conocimientos técnicos y tecnológicos, pueden transformar la vida no solamente de ustedes, sino de sus familias a través de sus proyectos, para que por favor lo tengan presente. Existe una paradoja en el sector rural que también en determinado instante se ha trasladado a otros sectores de la economía. Y es que se reconoce verbalmente la importancia del campo en Colombia y en el mundo, pero en la práctica se deja a un lado su discusión o su solución por otras prioridades. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahorita estamos en época electoral
y muchos candidatos se desplazan hacia las veredas de los municipios prometiendo mejores vías de acceso, prometiendo acueductos, prometiendo alcantarillados, prometiendo escuelas, prometiendo posibilidades para esas comunidades. Pero lastimosamente esas promesas solo se ven en campaña. Es decir, esos candidatos reconocen verbalmente la importancia de los campesinos, pero cuando llegan al poder se relega en términos de prioridades esa importancia y la importancia se lleva hacia otros sectores. Profe, habría un cambio significativo en el país si los campesinos, en vez de cultivar la coca, cultivaran otros productos que cambiarían en algo la pobreza y las necesidades del campo. Jefferson. Pues Jefferson, mira que el tema de la coca en Colombia, pues ahorita estamos desbordados, ya no se está procesando tanta coca. De hecho, el gobierno nacional está intentando comprarles la cosecha a algunos cultivadores de coca porque la demanda internacional de cocaína ha bajado por la llegada de otras drogas mucho más poderosas y mucho más económicas, como es el fentanilo. Pero es que recuerda que hace unos años, o no sé si todavía sucede, yo creo que sí, en muchas regiones del país, a a los agricultores se les obligaba a los grupos armados a cultivar coca. O sea, básicamente les decían, o cultiva la coca o me desocupa su parcela y se va completamente sin nada. Entonces muchas personas se vieron abocados a cultivar ese producto por presiones de fuerzas armadas. Naturalmente, si cultivaran otros productos, naturalmente los cultivos de coca ocupan creo que son más de 200.000 hectáreas ya ahorita en el 2023. Esa superficie serían por 230.000 hectáreas. Si esas 230.000 hectáreas, o bueno, una parte, el 30%, el 50% de esas 230.000 hectáreas fueran utilizadas para cultivos como la yuca, el plátano, cultivos como de pronto el cacao, pues naturalmente sería más provechoso para los colombianos porque permitiría asegurar el tema de seguridad alimentaria. Pero lo que yo te digo, algunos de esos cultivadores sufren presiones de grupos armados para no abandonar estos cultivos y para impedir que lleguen otros productos. Cuando se hizo el plan de sustitución de cultivos ilícitos, muchas de estas personas les entregaron los árboles, les entregaron las semillas, abonos, productos, y estas personas después las devolvían. ¿Por qué? Porque resulta que los grupos armados no quieren que se cultiven en muchos territorios de Colombia otros productos diferentes, porque al llegar otros productos diferentes, la economía ilegal se comienza a volver legal. Y cuando se llega a la legalidad, pues el Estado de a poco vuelve a retomar esas zonas que son zonas de alta violencia y comienza a haber una transformación social. Pero si no hay una transformación social, si seguimos cultivando coca, pues son zonas vedadas, son zonas donde no ingresa todo el mundo y son zonas pues donde ellos pueden, ¿cómo decirlo? Escudriñarse, esconderse para seguir delinquiendo desde el anonimato. Entonces, sí sería un ideal que los cultivos de coca fueran cada vez menores y que esas tierras productivas se utilizaran en cultivos de lo que le digo, yuca, maíz, otros frutales, pero esto tiene una implicación social y una implicación en términos de violencia muy fuerte, que la verdad no se les puede echar las culpas a los campesinos, que no es que no quieran cambiar la coca, sino que esto en verdad tiene un problema arriesgado, arraigado muy fuerte. Pero gracias por la pregunta. Muchas gracias, Jefferson. Entonces, chicos, les comentaba, tenemos una paradoja en el sector rural que lastimosamente no nos permite crecer.
¿Cuál es el desafío? Pues que tenemos que revalorarnos a nosotros y revalorar a nuestros campesinos, aplicando un enfoque integral a la agricultura, reconociendo que los campesinos son aquellas personas que nos proveen de alimentos a las ciudades, a los centros poblados grandes, y que son aquellos encargados de cuidar los recursos naturales. Y también tener muy presente que el desarrollo de agricultura influye en la tranquilidad y la paz social. Lo que veíamos hace un poquito antes, eh, por, por, por el descontento social y por los problemas de desigualdad, se generan las guerrillas a partir de campesinos disgustados, molestos, en la medida en que podamos satisfacer y igualar las condiciones de los campesinos y los ciudadanos de las ciudades, podemos disminuir las inequidades que actualmente existen en el país. La falta de seguridad y apoyo del gobierno, sí, totalmente de acuerdo. Falta de seguridad, no solamente en el campo, en las ciudades, cada vez se evidencia que está complicada el tema de seguridad en ciudad y se nota un abandono estatal en muchos lugares de Colombia. Esta misma paradoja del sector rural la podemos ver en otros sectores, como por ejemplo el sector industrial o de pequeñas fábricas. También las personas reconocen la importancia de esas pequeñas fábricas, pero lastimosamente no se hace nada para mejorar sus condiciones que permitan un crecimiento y un desarrollo y una generación de empleo mayor a la que la actualidad tiene. Como les digo, estas mismas novedades, estas mismas paradojas se pueden aplicar a otros sectores dentro de nuestra Colombia. Bueno, resulta que para pasar de un negocio familiar, ya sea un agronegocio o una empresa familiar, a lo que se llamaría una empresa ya consolidada o agronegocio para el tema de productos agropecuarios, es necesario que las personas trabajen en dos sentidos o en dos enfoques que van de la mano, pero tienen diferentes escenarios. Uno es que intentemos hacer un procesamiento de los productos que estamos en la actualidad comercializando. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es el producto en términos de minería o energía que más se exporta en Colombia? Oro, ¿Cuál creen? profe, oro esmeralda. Dime, no te escuché. En cuanto a minería, creo que es oro o la exportación de esmeraldas. Bueno, esos son metales, esos son piedras preciosas, pero bueno, perfecto. El carbón, Eh, tal vez, profe. sí, perfecto. El carbón, sí, muy bien. El oro, perfecto. Y las esmeraldas como piedras preciosas también nos sirven. Esos dos productos me sirven perfecto. Pero hay uno más importante dentro de la parte minero energética, que es, por ejemplo, el que subsiste de la economía de Barranca Bermeja, por ejemplo. El petróleo, Correcto. Entonces, mira que esos productos, tú lo has dicho, el carbón, el petróleo, las esmeraldas y el oro, casi que se exportan como se extraen de la tierra, sin hacer ningún tipo de procesamiento o sin hacer ningún tipo de valor agregado a esos productos. Nosotros no tenemos la capacidad de producir la cantidad de gasolina que consumimos, ni en la refinería, ni sumando la refinería de Barranca Bermeja y la refinería de Cartagena. Más o menos solo somos capaces de procesar
el 30% de los combustibles que consumimos. El otro 70% nos toca importarlos. ¿Qué quiere decir? Que yo le exporto en efecto a los Estados Unidos petróleo, pero ellos me devuelven gasolina o me devuelven diésel o ACPM. Yo en efecto a los Estados Unidos les exporto carbón, a la China le exporto carbón, pero no le hago ningún tipo de transformación a ese carbón. Le exporto oro, le exporto esmeraldas, pero no le hago ningún tipo de procesamiento en términos de creación de joyas, de creación de valor agregado a esos productos. Y lo mismo sucede con los productos agropecuarios. Yo exporto café, exporto limón, exporto banano, exporto aguacate, por ejemplo, pero pues los bananos básicamente los bajo del árbol, de la mata, del arbusto, y los lavo, los limpio, los empaco y los pongo en un contenedor, pero no existe ningún tipo de procesamiento. Igual lo mismo sucede con el limón. Lo recolecto del árbol, del arbusto, lo selecciono, lo limpio, lo empaco, le pongo una cadena de frío y lo exporto, pero no le hago ningún tipo de procesamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un país solamente genera materias primas, es decir, elementos básicos y no las procesa, la la capacidad de fabricación es muy, muy baja. O sea, si no, no sé si ustedes han escuchado, pero el índice de fabricación o de industrialización de Colombia es uno de los más pequeños de América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos fábricas, no tenemos procesamiento, no tenemos transformación de productos y ese es una gran limitante. Entonces, primera recomendación para sus proyectos, que ojalá esos proyectos contemplen el procesamiento de materias primas y que no solamente contemplen la venta de materias primas. ¿Listo? Segundo, segundo, está el tema de el mercadeo. En Colombia, muchos agricultores se quejan que los productos son comprados muy, muy baratos a ellos, pero cuando llegan al producto final, nosotros en la ciudad nos quejamos que la comida está muy, muy cara. ¿Qué quiere decir esto? Que entre que la comida sale del agricultor y llega a las mesas de los hogares de las personas en la ciudad, existen una gran cantidad de intermediarios que se quedan con una parte importante de la ganancia. Por eso también es importante, y es la segunda recomendación, que ustedes en sus proyectos productivos o académicos tienen que intentar consolidar, pensar, diseñar, establecer estrategias que les permitan llegar, si no pudiesen de una vez al consumidor final, que les permitan, por ejemplo, llegar de una vez a los tenderos, que les permitan de una vez llegar a los establecimientos de comercio, grandes superficies, ¿sí? Con el propósito de disminuir los intermediarios. Al disminuir los intermediarios, ustedes pueden mejorar el margen de utilidades, disminuyendo el valor final de venta al público. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Luego, está el tema de la calidad. Ustedes deben propiciar, comercializar, que comercialicen productos con un nivel de calidad mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Em, Cuando uno compra cualquier producto, lo único que quiere es que ese producto le satisfaga su necesidad. Si yo quiero montar un emprendimiento de ropa para personas de tallas grandes y vendo pantalones, por ejemplo, pues si un hombre compra ese pantalón, pues, de lo que espera por lo menos es que pueda usar esa prenda.
y no que con la primera postura se le caigan los botones, se le rompa la cremallera o cuando se agacha se le rompa el pantalón en los costados o en la cola, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los productos o servicios que ustedes desarrollen deben tener una calidad mínima y esa calidad debe estar estandarizada. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ser competitivos. Si yo elaboro prendas de vestir y al frente tengo 5 almacenes más y todos ellos, las prendas de vestir son de excelente calidad y las mías son de muy dudosa calidad, pues no voy a poder pensar en ser competitivo frente a esas otras empresas con una calidad mucho más baja. Entonces, importante que tengan eso en cuenta. Y finalmente, para aquellos proyectos que estén relacionados con alimentos, productos procesados, importante el tema de la inocuidad o salubridad. Nos hemos dado cuenta que a través de los alimentos se pueden transmitir muchas enfermedades. Y ahora con el tema este del COVID-19, pues veíamos que nos recomendaban llegar a la casa, desinfectar las hortalizas, desinfectar las frutas antes de comerlas, porque nos transmitían pues un virus. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos procesos que aseguren la inocuidad de los productos, pues vamos a ser seguros para el consumo no solamente de pues de las personas que compran los productos, sino para cuidarnos nosotros mismos. Porque en determinado momento, imagínense una sanción, una investigación del departamento, de la Secretaría de Salud del municipio, en la cual ustedes tienen su proyecto por condiciones de insalubridad, es un tema bastante espinoso y pues peligroso porque puede acarrear sanciones. ¿Listo? Entonces, hay un primer enfoque que es lo que les acabo de contar y de forma paralela es importante recordar que nosotros tenemos que hacer un uso adecuado de los recursos naturales que están ahí disponibles para ser utilizados y para fabricar y elaborar nuestros productos o servicios, pero lo tenemos que hacer de forma racional, lo tenemos que hacer de una forma consciente, sin atropellar la naturaleza, sin destruirla y mucho menos sin olvidar que esos recursos naturales son lo que les va a quedar a las generaciones futuras. Entonces tenemos que hacer, por un lado, procesamiento, mercadeo, calidad y inocuidad, pero sin destruir la naturaleza. Y por el contrario, conservándola y remediándola de ser posible. ¿Listo? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? No, profe. Vamos a ver un video en el cual nos habla específicamente de este tema del mercadeo. Espero, no sé si lo hayan visto, para las personas que no, es un tema muy, muy interesante. Mi nombre es Gina Alejandra Jiménez Vergara, tengo 20 años, soy de Toca, Boyacá y soy la creadora de comproagro.com. Comproagro.com es una plataforma web que permite a los agricultores subir sus fotos de los productos, la descripción, la cantidad, su ubicación y así ponerse en contacto con clientes institucionales que antes no tenían la posibilidad. Es muy sencillo el registro, ingresan a www.comproagro.com, llenan unos datos básicos, es como crear un perfil en Facebook y tienen la posibilidad que muchos compradores se acerquen a ellos por medio de teléfono, del correo, por el contacto que ellos dejen para que se pongan en contacto y eliminen intermediarios. Soy agricultor, me dedico acá a sembrar en esta región, se da mucho la papa, la cebolla y la cebada. Bueno, la frecuencia que la uso es cuando tengo el producto para la venta, puede ser cada 6 meses, de lo que está
El producto ya está para la venta. Es en el momento que ya, digamos, lo tengo empacado, lo subo fotos del producto y ya para el momento del beneficios, pues obviamente obtengo más ganancia. La ganancia antes se la quedaba el intermediario. Muchos agricultores tienen que ver cómo su producto pasa más o menos por 6 intermediarios y este producto al final llega a las mesas de los consumidores 3-4 veces más caro de lo que le compraron al agricultor. Al eliminar pues parte de la cadena de intermediación, los agricultores están mejorando sus ingresos de un 20 a un 30% más. Y esto ha sido muy bueno pues porque pueden dignificar su calidad de vida, pueden mejorar pues la vida de sus hijos, de sus familias y esto es muy gratificante. Comproagro nació hace 4 años, justamente cuando pues estábamos pasando por un momento financiero muy malo en pues mi mami, que es la cabeza de la familia, ella siempre se ha dedicado a sembrar cebolla cabezona. Entonces en esa época el precio de la cebolla estaba muy bajo, los agricultores ni siquiera sacaban los productos de la tierra porque estaba a tan bajo precio que no alcanzaba ni siquiera para pagarle pues a las personas que las sacaban. Nosotros decidimos con mi hermano como hacer algo para que ella pudiese mejorar sus condiciones de vida, pues la de nosotros también, la de mis abuelitos. Y fue cuando decidimos como crear una iniciativa que pudiese mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad campesina. Fue así que nació Comproagro, ha cambiado no solo nuestra vida, sino la de nuestra comunidad y la de muchas personas alrededor del país. Han sido muchas las historias que nos llaman desde Cartagena, desde Nariño, jóvenes para que quieren como recibir asesoría de parte nuestra para registrar a sus familiares. Entonces esto ha sido muy bueno para nosotros saber que Comproagro ha tenido esta acogida tan buena. Ya somos más de 17.000 agricultores a nivel nacional, tenemos más de 1.200 productos, muchísimos productos que se pueden encontrar a través de comproagro.com. Yo animaría a la gente que siga usando la plataforma de Comproagro, que es muy buena. A las ganancias ya se las va a quedar el agricultor y no los intermediarios. Listo, entonces, como les indicaba, una iniciativa muy interesante de jóvenes como ustedes que decidieron pues cambiar sus condiciones de vida por situaciones adversas. Entonces, dentro de las situaciones adversas siempre resultan muy buenas ideas y eh, esta idea como tal intenta atacar este problema y es el del mercado. ¿Listo? Entonces, hay que tener estos retos muy presentes para poder crear un agronegocio o un proyecto que realmente se separe de un entorno familiar y se vuelve un proyecto sólido, una empresa. Listo, entonces, existen algunos limitantes en la etapa de comercialización o en la etapa de creación del producto o en la etapa de generación de la empresa, que naturalmente restringen parcial o totalmente en algunas ocasiones pues, la generación de proyectos. Uno es la comercialización. Entonces, pues ya vemos que existen alternativas como son las redes sociales para intentar llegar de forma directa al consumidor final. Segundo, que en Colombia lastimosamente el acceso al crédito y el financiamiento es un poco complejo para aquellas personas que no pueden demostrar que tienen un flujo constante de ingresos. Lastimosamente aquí en Colombia se dice que los bancos le prestan al que no necesita, o sea, al que puede demostrar que no tiene necesidad de ese dinero, a ese sí le prestan, porque a los que necesitan el dinero se les colocan muchas trabas. ¿Listo? La tercer limitante es la organización de productores. ¿Qué quiere decir esto? En Colombia tenemos una cultura a veces muy individualista, una cultura muy poco participativa, una cultura de pronto a veces llevada por la envidia, que nos lleva a que no podamos asociarnos con mi vecino, que es la persona de la vereda, quien cultiva el mismo producto que yo. O si yo estoy, por ejemplo, en la ciudad
y tengo un taller de fabricación de ropa, me, por X o Y razón, no me puedo asociar con mi vecino que tiene un mismo taller, con el propósito de poder presentarme a negocios para poder elaborar muchas más prendas y que si yo lo hago de forma individual, no me lo van a entregar porque no tengo la capacidad para hacerlo. Entonces, una limitante importante es la organización de productores en la mayoría de los sectores. En la mayoría de los sectores es muy difícil lograr esa asociatividad. Cuarto, está el tema de la infraestructura. Ustedes muy bien saben que Colombia está sufriendo por el tema de las carreteras desde hace mucho tiempo. Tenemos muy malas carreteras en el sector rural. En las ciudades se vive presentando muchos trancones, muchos taponamientos de las vías, el mal estado de la malla vial. Nos habla de que tenemos una infraestructura muy mala para el transporte de mercancías y productos, transportarse en aviones es costoso, el tema de no tenemos trenes, no tenemos transporte fluvial por el río Magdalena, solo eh, atípicamente a veces transportamos crudo por el río. Tampoco tenemos, por ejemplo, puertos del tamaño que se requieren para mover grandes cantidades de carga. Tenemos el puerto de Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, pero realmente son puertos pequeños. Y las vías de acceso para llegar a esos puertos, sobre todo el de Buenaventura, no es que esté en buen estado. Entonces la infraestructura de nuestro país es incipiente y eso genera altos costos para el transporte, altos costos para la movilización de mercancía y eso pues es una limitante. Otra limitante es la asistencia técnica. Lastimosamente, muchos proyectos, digamos que cuando nacen, tienen muchas falencias en términos técnicos y esas falencias en términos técnicos los lleva a que con el paso del tiempo existan pues problemas financieros, pérdidas de dinero, sobrecostos, gastos excesivos de dinero que llevan al cierre de las empresas. Por eso es importante la asistencia técnica. Y finalmente el ingreso de la tecnología. Lastimosamente en Colombia eh, todavía tenemos muchas limitantes en términos, por ejemplo, de conectividad. Muchas regiones del país. El acceso a la tecnología no es barata, la tecnología es costosa. Y como no tenemos fuentes de financiamiento y crédito, pues eso hace que sea muy difícil el acceso a esta. Entonces, chicos, esta gráfica que está acá nos muestra la diferencia entre un negocio familiar, emprendimiento familiar, agricultura familiar y una empresa o un proyecto sólidamente constituido o un agronegocio. Básicamente lo mismo. Y lo que ustedes ven acá son los elementos necesarios que se tienen en cualquier proyecto muy bien estructurado. Y voy a iniciar por la parte central donde nos habla de registros. Las empresas, los proyectos que están correctamente estructurados, tienen que considerar llevar registros de sus actividades diarias, registros de las actividades más importantes. ¿Cuáles son las actividades más importantes, por ejemplo, de un taller metalmecánico? Pues puede ser, por ejemplo, la compra de materiales, ¿sí? Entonces, deben tener un registro para el ingreso de los materiales, un registro para el inventario, llevar un control del inventario de esos materiales. Y tercero, un registro que puede ser una factura de venta, en donde se evidencia como el procesamiento de los materiales y cómo se vendieron al consumidor final. Llevar registros
de las actividades, y no solo registros contables, sino registros de procesamiento de materias primas, registros de elaboración de servicios o productos, nos permiten posteriormente al análisis de esos registros obtener datos, cifras, números. Y si yo analizo esos números, esas cifras, esos datos, puedo obtener índices y esos índices volverlos indicadores de desempeño. Si soy financieramente rentable, un indicador. Si la utilización de las materias primas es eficiente o no es eficiente, un indicador. Si la rotación de inventario es cada 30 días, cada 60 días, es un indicador, ¿sí? Pero esos indicadores no se construyen solos, sino se construyen a partir de el registro de información. Y ese registro se debe hacer en formularios debidamente diseñados por las personas para poder recolectar esa información. Usted le pregunta no sé, al mecánico del barrio, si le pregunta al señor dueño del taller de técnico mecánica, si usted le pregunta al panadero del barrio, que lleva, no sé, 30 años haciendo la misma labor, si él de pronto lleva registros de sus actividades, es posible que le indique que no. Y ahí es donde nace todo para poder dimensionar, porque las personas no cambian la forma en que realizan las cosas, no se dan cuenta si están ganando, si están perdiendo, si no siguen haciendo las cosas como las venían haciendo hace 10 o 20 años atrás. Entonces, chicos, importantes en sus proyectos que comiencen a definir cuáles son los puntos a controlar, cuáles son los puntos de interés y para controlar esos puntos diseñen formularios, formatos o registros. Segundo, el tema de la comercialización, ya lo vimos en el video, ya hemos hablado. Intentar llegar directamente al consumidor final o por lo menos a los establecimientos de comercio finales, saltándose intermediarios con el propósito de disminuir precios de venta, aumentar ganancias y poder establecer una relación directa con los clientes. Tercero, el tema de la tecnología. Si nosotros no estamos debidamente capacitados para emprender un proyecto, ¿qué quiere decir esto? Si yo quiero emprender un proyecto de creación de aceites esenciales, por ejemplo, pero no tengo ni la más remota idea de cómo se elabora el aceite, cuáles son sus componentes, qué maquinaria se utiliza, qué materia prima debo tener, pues créanme que estoy dando el primer paso al fracaso. En la medida en que yo me capacito, yo adquiero el conocimiento, adquiero la tecnología, estoy reduciendo ostensiblemente el riesgo al fracaso. Entonces recuerda, la diferencia entre un negocio familiar y un proyecto exitoso está también en la capacitación, en la educación, no solamente el gerente, sino cada una de las personas que intervienen en ese proyecto, en esa empresa. Naturalmente no se les puede dar una capacitación global, les pueden dar capacitaciones específicas de acuerdo con las actividades que desarrollan. ¿Para qué? Para lograr que cada persona haga su trabajo del mejor modo posible. Bueno, el cuarto aspecto es el tema de la innovación. Los proyectos que en la actualidad logran emerger, logran diferenciarse de los otros, son los que tienen algún grado de innovación o valor agregado distinto al que tienen otras empresas que pueden elaborar productos similares, pero que no identificaron esos factores diferenciadores o innovadores en sus productos. Entonces, chicos, intenten elaborar productos que tengan valores agregados o valores diferenciadores con respecto a otros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el cliente los reconozca a ustedes y pueda preferir sus productos por encima de otros, aunque su producto sea nuevo. ¿Listo? Importantísimo,
y eso está relacionado pues con esta carrera, es el tema de la administración, la organización y las alianzas. Todo esto se llama gestión y gestión empresarial. En la medida en que yo puedo administrar los recursos, y estoy hablando de recursos humanos, recursos físicos, financieros, de capital, etcétera, pueda organizar esa administración de los recursos, pueda organizar la empresa y adicionalmente puedo hacer alianzas, no solamente con mis clientes, sino puedo hacer alianzas con mis proveedores, clientes internos, clientes externos. Puedo lograr que mi empresa sea sólida y que mi proyecto sea sólido. Pero ¿cómo hago esto si en la actualidad no tengo el proyecto en marcha? Pues aunque sea, puedo comenzar a diseñar los protocolos de cómo se va a administrar el negocio, cómo se van a realizar la organización de las actividades y qué alianzas debo establecer con terceros o con miembros de la organización para lograr un mejoramiento continuo. ¿Listo? Y vamos a esa última parte, el tema del mejoramiento continuo. Cuando un proyecto es exitoso, es porque podemos realizar actividades de seguimiento de ciertos factores críticos. Podemos hacer evaluaciones de esos, por ejemplo, el tema de fabricación de productos. Y si encontramos deficiencias, podemos hacer ajustes dentro de la etapa operacional o de elaboración de productos. Y posteriormente volver a hacer un seguimiento, una evaluación para tomar ajustes nuevos con el propósito de ir mejorando día tras día. Las empresas familiares, las microempresas, generalmente no llevan a cabo este tipo de actividades de mejoramiento continuo y solo hacen cambios obligatorios, ya sea por obsolescencia de maquinaria, por cambio de personal o, bueno, por otros factores. Pero por lo general las personas no tienen la conciencia de hacer seguimientos, evaluaciones y ajustes cuando se requieren y de forma periódica. ¿Listo? Bueno, chicos, son las 7 de la noche. Nos encontramos ahorita a las 7:10 y retomamos la clase. 10 minutos de descanso para retomar la clase. Gracias.
Chicos, continuamos con la clase. Después de este breve receso, vamos a continuar viendo la presentación y siguiendo escribiendo algunos de los conceptos que allí tienen plasmados. ¿Listo? Vamos entonces a ver. Entonces, nos quedamos en esta gráfica que nos muestra o diferencia un negocio familiar de un proyecto, de una empresa, de algún negocio. ¿Listo? Vamos acá a la parte de las incertidumbres. Y es que resulta que en muchos de los proyectos que ustedes tienen en mente existen una serie de incertidumbres que ustedes deben identificar plenamente y adicionalmente deben intentar eliminar al máximo con el propósito de disminuir el riesgo de la inversión. Incertidumbres como cuáles, por ejemplo, la vulnerabilidad del clima. Yo tengo un cultivo y ese cultivo es altamente exigente al recurso hídrico, pero resulta que con el cambio climático, pues las temporadas de invierno, ya no son temporadas de invierno, las temporadas de verano o de menos lluvia, pues también han cambiado mucho. Entonces el clima está muy vulnerable, está muy cambiante y me genera problemas. Entonces tengo que tomar acciones contra esta vulnerabilidad. Riesgos sistemáticos de cada cadena productiva, ¿sí? Cada sector, cada cadena productiva diferente tiene riesgos del sistema como tal. Por ejemplo, para aquellos que de pronto tengan proyectos relacionados con el cultivo del limón, hace poco salió una enfermedad que es un riesgo, es una enfermedad del del cultivo, pero que hace mucho tiempo pues no se veía y se genera pues un problema porque toca actuar sobre el árbol directamente y en el peor de los casos de pues tumbar el árbol de limón. Entonces pues así como ese existen muchos riesgos asociados a cada una de las cadenas productivas que deben ser estudiados. Legalidad de la tierra y factibilidad del recurso hídrico, importante esto. Algunos proyectos agropecuarios están basados sobre terrenos baldíos o no tienen acceso al agua. Y el agua es uno de los principales insumos, no solamente para la agricultura, no solamente para la ganadería, sino para una fábrica, un establecimiento de comercio. Es decir, contar con los servicios públicos mínimos básicos es supremamente importante para cualquier proyecto. Si no tenemos esos recursos mínimos, esos servicios básicos, pues estamos un poco complicados. Acondicionamiento de la tierra, vaivenes del mercado, las diferencias entre la oferta y la demanda, generan pues, incertidumbres, el precio del costo de la mano de obra. Ustedes saben que aunque hay mucho desempleo, lastimosamente el costo de la mano de obra cada vez sube más y nosotros debemos promover pagar precios o pagar un valor justo por la mano de obra y no incentivar la explotación humana o la esclavitud humana. Eh, Ahora existen muchos migrantes en Colombia y esos migrantes por lo general trabajan a un menor precio que un colombiano estándar o promedio. Entonces, por ejemplo, un ayudante de construcción trabaja por 50.000 pesos el día y una persona migrante puede trabajar fácilmente por 25.000, 30.000 pesos. Entonces, naturalmente, esa diferencia con el paso del tiempo, pues es un valor importante para, por ejemplo, el dueño de una obra. Pero lo que esa persona no sabe o no se da cuenta o no quiere entender o sí lo sabe, pero no le interesa, es que está generando un proceso de esclavitud con esa persona migrante que lo está llevando a trabajar por un menor precio que el que realmente está en el mercado. Y le está quitando la oportunidad a un nacional
de pues, ganar el dinero de forma digna. Entonces es importante tener en cuenta eso, el tema de la mano de obra y los costos asociados a su uso. En cambio, las políticas públicas, ustedes saben que eh, existe una alta volatilidad del precio del dólar, por ejemplo, cada vez que surgen nuevas noticias o surgen nuevas declaraciones de cambios en el Estado. Entonces, digamos que cuando existen ese tipo de incertidumbre a nivel internacional de los inversionistas, pues se generan estos problemas con el cambio de políticas públicas. Beneficios actuales pueden ser retirados, efectos de tipo de cambio, ya lo hablamos, productos sustitutos o competidores agresivos. Es importante pensar o meditar si en determinado momento el producto que yo elaboro puede ser sustituido por el consumidor por otro de menor precio, pero de igual calidad o que sirva para básicamente lo mismo. Entonces, si yo identifico que mi producto puede ser fácilmente sustituible, entonces pues tengo un problema grave, porque si mi producto puede ser fácilmente sustituible en determinado momento, la necesidad de las personas que por comprar mi producto pues es muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, digamos, de un día para otro no se consigue agua cristal. Yo elaboro agua y de un día para otro se me dañaron las máquinas y no puedo procesar agua. Pero yo noto que pese a que yo no puedo procesar agua, las personas que me vienen a comprar a mí, pues van y compran ese mismo producto en otro lado. ¿Por qué? Porque es fácilmente sustituible o se consigue de una forma muy rápida en otro establecimiento de comercio. Entonces, en la medida en que yo pueda darle valor agregado a los productos y los vuelva un poco más insustituibles, pues estoy asegurando la permanencia en el mercado. ¿Listo? Vamos. Bueno, aquí en esta gráfica vamos a encontrar una serie de productos que tienen un interés o que despiertan un interés particular por los inversionistas extranjeros para dar procesos de exportación. Dentro de ellos tenemos algunas frutas exóticas, como por ejemplo el zapote, la frambuesa, las frutillas, la zarzamora, el lichi, la maracuyá, la pitaya, las aromáticas, la yuca, por ejemplo, la malanga, ¿sí? Son estos productos que en la actualidad no se consiguen tan fácilmente en mercados extranjeros y si hay una demanda de los mismos importante. Entonces, les recomiendo revisar si alguno de ustedes tiene un producto incluido dentro de esta franja azul, porque es un producto que tiene un potencial exportable importante. ¿Listo? Que deberían considerar. Y luego vamos a terminar esta presentación con esta diapositiva. Y es que sin importar el sector económico en el cual esté basado mi proyecto, sin importar qué producto estoy elaborando, qué producto estoy eh, ofreciendo, tenemos todos que tener una visión común y es lograr ser más productivos, con un mayor grado de competitividad, con una mayor rentabilidad financiera, siendo sostenibles con el medio ambiente, desarrollando una equidad en términos humanísticos y un bienestar para mis trabajadores, sin aprovecharme de sus necesidades para aumentar mis ingresos, sin esclavizar a nadie, sin deteriorar el ecosistema,
Y recuerde que los ecosistemas básicamente están integrados por tierra, por agua, por flora y por fauna. Estos elementos son la herencia de las futuras generaciones. ¿Listo? Por favor, ténganlo en cuenta. Vamos ahora a ver una iniciativa muy interesante del Ministerio de Agricultura del Perú, en el cual cayeron en la cuenta que los profesionales, por ejemplo, del área de gestión empresarial o de administración agroindustrial, una vez terminan sus estudios de pregrado, tienen serias limitaciones para conseguir empleo. Y aquí me gustaría que ustedes me ayudaran con esa pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la limitante más grande que le colocan a los egresados en Colombia de una carrera de pregrado para conseguir empleo? ¿Qué es lo primero que les piden? Experiencia, ¿no? ¿No? Sí, correcto, Marcia. Sí, señorita. Esa es la primera limitante y la más importante. No sé por qué los empresarios, por qué las personas privados no entienden, gracias a Jeffrey, que cuando las personas salen de sus carreras universitarias, de cursar sus pregrados, pues tienen una gran cantidad de conocimientos, una gran cantidad de ganas de hacer las cosas bien, pero no tienen la experiencia y necesitan un espacio, una, una posibilidad para colocar en práctica todo ese conocimiento que tienen y al favor, pues, naturalmente de una empresa o de un proyecto. Entonces, en el Perú decidieron atacar tanto el tema de generación de empleo para nuevos gestores empresariales y la transmisión de tecnología o de conocimiento a las áreas rurales. Y espero les guste esta iniciativa. Este es el CRM de Monday.com para gestionar. Hola, ¿saben por qué es importante contar con un gerente en una organización agraria? Porque mejora las capacidades de gestión empresarial y sostenibilidad del negocio, fortaleciendo y mejorando sus condiciones de articulación y participación en los mercados. Aquí les presento a María. Ella es presidenta de una organización agraria de café en Junín y hoy ha decidido saber. ¿En qué consiste el incentivo para la gestión empresarial del programa Agroideas? El incentivo para la gestión consiste en el pago no reembolsable que el programa realiza a la organización con el fin de cubrir parcialmente el sueldo de un gerente. Me apunto entonces. ¿Cómo es el método de cofinanciamiento? El incentivo podrá pagarse por un periodo máximo de 3 años. Los porcentajes máximos a financiar por parte del programa serán de la siguiente manera. Agroideas paga el 80% el primer año y la organización asume el 20%, el 65% el segundo año y la organización asume el 35%, el 50% el último año y la organización el otro 50%. Ojo, que en ningún caso el financiamiento por parte del programa superará las 12 UITs anuales vigente a la fecha de emisión del informe de evaluación. ¿Y cuáles son los requisitos? Sencillo, María. Contar con la acreditación de elegibilidad, solicitud del incentivo para la gestión, presentar el plan de gestión, declaración jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro, declaración jurada de contar con los recursos para el cofinanciamiento. A trabajar se ha dicho. ¡Excelente, María! Y recuerda, el incentivo para la gestión empresarial está dirigido a las organizaciones agrarias que, habiendo identificado dificultades en su negocio, están dispuestas a incorporar servicios de gestión para mejorar la operatividad de su emprendimiento. Agroideas,
tu socio estratégico en el campo. Gobierno del Perú. El Perú primero. Listo. ¿Qué opinan de esta iniciativa? ¿Qué les parece? ¿Creen que sería prudente implementarla en Colombia? ¿Qué opinan? Sí, profe, claro, sería interesante. Ayudaría Sería, bastante a las personas, ya que les financian año en año, como que cada vez van dando un poco más de responsabilidad, pero de a poco. exacto. Y lo bueno es que ganan los campesinos asociados y los estudiantes o, bueno, profesionales recientemente egresados de programas como gestión empresarial, que les brindan pues todo su conocimiento respecto de cómo manejar una organización. Entonces, esa es una idea que espero que muy pronto sea implementada en Colombia. Sé que ya existen algunos avances, no solamente en el sector agropecuario, sino también en el sector metalmecánico y en el sector comercial de poder llevar estas iniciativas. Vamos a, por finalizar, para la clase del día de hoy, a ver esta última presentación en la cual vamos a ver un tema que tal vez ustedes ya conocen, creo que ustedes ya han visto macroeconomía o microeconomía, y pues vamos a ver temas ahí muy sencillos. Para el desarrollo de cualquier proyecto, de cualquier empresa en Colombia, es importante que las personas conozcan estas cuatro políticas macroeconómicas, las cuales impactan de forma directa o indirecta, pero impactan el desarrollo de las actividades. En la medida en que las conozcamos, pues el grado de impacto será menor, pero y si no las conocemos, pues el grado de impacto será mayor, porque por lo general el desconocimiento genera una mayor utilización de recursos. Entonces, las dos primeras políticas, que es la política monetaria, básicamente lo que se trata es de conservar la estabilidad del dinero en el tiempo y evitar un desequilibrio en la balanza de pagos de la deuda fiscal de Colombia. Y existe también la política cambiaria que básicamente atiende es al comportamiento de la tasa de cambio de divisas extranjeras, que en Colombia estamos muy supeditados al tema del dólar. Entonces, hay una entidad no gubernamental que se encarga de regular estas dos políticas, tanto monetaria como cambiaria, y de generar acciones para el control de las mismas. ¿Ustedes me pueden indicar su nombre? ¿Alguien sabe qué entidad no gubernamental controla estas dos políticas, la monetaria y la cambiaria? Nadie, nadie sabe quién maneja el tema monetario y cambiario en Colombia. Bueno, resulta que la institución encargada de manejar esas políticas se llama el Banco de la República. Y ese Banco de la República em, ajusta, por ejemplo, la tasa de interés que se cobra en Colombia de los créditos con el propósito de disminuir o permitir un mayor consumo de productos por parte de las personas. También controla a través de la venta y compra de divisas, intenta controlar un poco el valor del dólar. ¿Listo? Existe una tercera política, que es la política fiscal, que está relacionada directamente con la consecución de recursos vía pago de impuestos para el financiamiento del presupuesto nacional, que básicamente es
el financiamiento de la operación del Estado, ¿sí? Hay dos entidades que intervienen directamente en esta política fiscal. ¿Usted me puede indicar quiénes son o cuáles entidades son, por favor? La DIAN, tal vez. Sí, correcto, la DIAN, que es como la encargada de recolectar ese dinero, de recibir esos recursos, y qué entidad es la encargada de administrarlos o distribuirlos. ¿Alguna idea? El Ministerio de Hacienda. Correcto, muy bien. El Ministerio de Hacienda es el encargado de proyectar el presupuesto nacional mediante el cual se planea cómo se van a usar cada uno de los recursos del presupuesto nacional, que es recolectado o que es financiado a través de impuestos, la mayoría de ellos recolectados por la DIA. Muy bien. Y al final, pues está la política laboral. La política laboral interviene en muchas entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Entre ellas, pues primero está el Ministerio de Trabajo. Segundo, está el tema de todas las asociaciones sindicales. Tercero, también en el tema laboral están las asociaciones de empresarios, ¿sí? La ANDI, FENALCO, ¿sí? Todas estas asociaciones, entre muchas otras entidades que trabajan en pro del tema laboral. ¿Listo? Se hizo un estudio o se recopiló información acerca de cuáles son los problemas que más afectan a los exportadores para llevar sus productos por fuera de Colombia. Y se identificaron básicamente los siguientes 7. El primero de ellos es el tema de la violencia y la inseguridad. Lastimosamente, Colombia es un país que ha sufrido grandes problemas de violencia e inseguridad y además el tráfico de drogas, los cuales hacen que para exportar nuestros productos tengamos que cumplir requisitos adicionales en muchos países y que nos coloquen requisitos adicionales para la entrega de los productos en muchos puertos marítimos o aeropuertos. Por lo tanto, es un problema para los exportadores que en Colombia siga existiendo violencia, inseguridad y tráfico de drogas. Segundo, la carga tributaria excesiva y su estructura compleja. Se dice que en Colombia la carga tributaria para las empresas es todavía muy alta y, es, y tiene una estructura compleja o difícil de entender para la mayoría de las personas. Es muy confusa. Tiene muchas aristas, tiene muchos cuellos de botella. Entonces no existe a- una claridad muy exacta para muchos exportadores respecto de carga tributaria. El tercer aspecto es el bajo nivel de ahorro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las personas exportan productos, em, por lo general, sus compradores internacionales puede que no le hayan pagado los mismos una vez el producto sale del país, sino que hayan definido en contratos que le pagarán una vez el producto haya sido recibido a satisfacción en X o Y puerto internacional. Eso lleva a que los productores tengan que pasar 15 días, 20 días, 30 días, 45 días, bueno, dependiendo del tiempo de tránsito de la mercancía, sin recibir ningún tipo de ingreso por ese producto vendido. Y eso genera que las empresas deben tener un flujo de caja o un ahorro para seguir solventando sus gastos. Si las empresas no tuvieran ese flujo de caja para seguir solventando sus gastos, pues básicamente se quiebran. Entonces, un problema para los exportadores es que no tienen un nivel de ahorro lo suficientemente grande.
Cuarto, desequilibrio fiscal, es decir, que probablemente se tributa mucho en algunos aspectos y se tributa muy poco en otros, y eso genera un desequilibrio en tema de pago de impuestos. Bajo nivel educativo e innovación. Por lo general, los exportadores dicen o se indica que no tienen total conocimiento del proceso de exportación y eso conlleva a que se haga de forma incorrecta. Adicionalmente, se indica que los exportadores ofrecen productos típicos, commodities o productos como los que hablamos hace un rato, que no se les hace ningún tipo de transformación y entonces el grado de innovación, el valor agregado a esos productos es casi cero o nulo. Una infraestructura incipiente, pues lo que hablamos hace un rato, que Colombia tiene unas muy malas carreteras en muy malas condiciones. En los campos las carreteras totalmente averiadas. En ciudades la malla vial muy dañada. Por ejemplo, tenemos el caso de la Ruta del Sol, etapa 2, en donde realmente el abandono por temas de corrupción con Odebrecht resultó un problema grandísimo para los transportadores porque hay muchos huecos, hay inseguridad, hay violencia en esa vía y bueno, todos los otros problemas que llevábamos antes. Y el último problema es el bajo nivel de cumplimiento de contratos, derechos de propiedad y regulación. Siempre que los productos van a ser exportados de Colombia al extranjero, se deben, o por lo general se firman contratos, y esos contratos indican cláusulas de obligatorio cumplimiento en términos de calidad de productos, cantidades y algunos productores exportadores incumplen esos contratos porque se comprometen a entregar cantidades grandes de mercancía o de productos que con el paso del tiempo no pueden conseguir. Entonces se ven inmersos en procesos legales de pago de multas por incumplimiento de contratos. Disculpen. Bueno, ya casi terminando. En Colombia se dio una revolución industrial a partir de un primer producto agropecuario que fue exportado desde los años 60 hacia el mundo y que ha permitido que se dé una pre-revolución industrial, una revolución industrial y una post-revolución industrial. ¿Algunos de ustedes saben cuál es ese producto insignia de Colombia que ha permitido esta transformación al interior del país? El café. Correcto, muy bien, es el café. Entonces, inicialmente cuando Colombia comenzó a exportar café en esa pre-revolución industrial, pues no teníamos maquinaria, ni plantas, ni equipos para hacer ningún tipo de procesamiento o alistamiento del producto. O sea, era todo muy, muy artesanal, muy incipiente. Cuando el café comenzó a exportarse de forma masiva y a recibir muchos reconocimientos por su buen sabor y aroma en los mercados internacionales, se dio una revolución industrial en Colombia en torno al café, que generó el ingreso de maquinaria para el beneficio del grano. Adicionalmente, la creación de unas primeras fábricas, por ejemplo, de trillado de café, de molido de café, que aumentaron pues, la competitividad del país en este producto. Y ahora, en la actualidad, tenemos una post-industrialización de la revolución, en donde ya no solamente tenemos fábricas de trillar, sino tenemos una fábrica de ofilizante de café, tenemos tostadoras de café, que aunque son de tamaño pequeño y no cubren el 100% de la producción, sí permiten el desarrollo y la generación de empleo por la transformación de algunos productos derivados del café.
Colombia existen una serie de entidades de orden gubernamental y no gubernamental que colocan lo mejor de sí para intentar promover la exportación de productos. Dentro de estas entidades, pues las primeras son las universidades que básicamente lo que hacen es educar a las personas en torno a este tema, no solamente en carreras de comercio exterior, sino también en carreras como estas de gestión empresarial o gestión de administración agroindustrial. Segundo, existen institutos como Colciencias, Agrosavia, que intentan hacer transferencia tecnológica a los exportadores y productores agropecuarios. También existen institutos como el ONAC que permiten avalar que se estén realizando actividades en un marco de la calidad, encadenamiento con otros países y el comercio exterior a través de puertos o aeropuertos. Finalmente, vamos a tocar este tema y es que Colombia tiene firmados más de 9 tratados de libre comercio. El más importante de ellos pues es el de los Estados Unidos, que según entiendo se está revisando. Y estos tratados de libre comercio lo que permiten es llevar nuestros productos con cero arancel a un mercado pues que ya está abierto a los productos de Colombia como el de los Estados Unidos, por ejemplo, algunos de los otros que están aquí en la parte baja. Pero también hemos visto que los tratados de libre comercio no han sido del todo beneficiosos para Colombia, ya que no tenemos la cantidad suficiente de productos para exportar. O sea, nosotros, es más, lo que importamos, lo que recibimos de los otros países, que lo que les podemos exportar, porque lastimosamente no tenemos una baraja o una oferta importante de productos para llevar al extranjero. Vamos a dejar hasta acá para este tema y voy a hablar del primer producto, que es un foro, la participación en un foro. Y bueno, veo aquí algunas participaciones. Bueno, acá va. La primera participación la hizo Camilo Polanco. Esta participación no es calificable porque fue realizada antes del inicio bueno, antes del día de hoy. Entonces, esta participación no se puede revisar. Y la de la señorita Angie Paola, sí la debo calificar, pero probablemente no se ajuste a los criterios de calificación que se ven definidos desde el principio de curso. Recuerden, chicos, que desde el principio de curso dijimos que en los trabajos se iba a calificar primero la puntualidad, segundo, el tema de la ortografía y redacción, tercero, el tema del desarrollo de los temas argumentados, cuarto, el tema de conclusiones y análisis de resultados, y quinto, el tema de la bibliografía. Todos los trabajos deben tener una bibliografía, así sea la participación en un foro. Y por ejemplo, esta participación no tiene bibliografía, es decir, que no sabemos de dónde la señorita Angie tomó estos datos de 15.2 millones, es decir, el 30% de los colombianos, de dónde los tomó. Y adicionalmente, al no saber de dónde tomó esta información, pues es muy difícil rastrear esos argumentos. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso, que debemos tener presente para el foro. Primero, los criterios de calificación, que son los mismos para todos los productos. Segundo, que debo hacer dos tipos de participaciones. Una, en donde yo comparta mi opinión argumentada respecto a los agronegocios de Colombia, enfocado en mi proyecto académico. ¿Listo? Algunos de ustedes pueden decir, profe, mi proyecto no tiene nada que ver con negocios o con el tema, con agronegocios o con el tema del campo. Tranquilos, no se preocupen, pueden hacer participaciones de sus proyectos, así no tengan que ver nada
con agronegocios. Recuerden que algunos de los conceptos o la mayoría de los conceptos que hemos visto en esta primera unidad son conceptos generales que pueden aplicar a cualquier sector de la economía. ¿Listo? Entonces, esta es una materia enfocada en la parte agropecuaria, pero no significa que ustedes no puedan desarrollar sus proyectos que tengan otro enfoque. ¿Listo? Entonces, si quieren hablar de otros temas no relacionados con el agro o con explotaciones pecuarias, lo pueden hacer sin ningún problema. Y segundo, deben hacer una réplica, comentario y observación respetuosa y argumentada del aporte hecho a este foro por otro compañero. Importante, mire que las palabras están subrayadas. Se deben hacer aportes argumentados. ¿Y los argumentos de dónde los encuentran? Pues deben hacer una búsqueda en el catálogo, por ejemplo, online de la biblioteca, en Google Académico, en revistas científicas, en revistas especializadas en economía, pueden consultar la prensa, ¿sí? Siempre que sea información verídica, información cierta, no noticias falsas, y puedan obtener toda la información para hacer una cita bibliográfica. El plazo se abre hoy, 16 de septiembre, va hasta el día 26 de septiembre a las 11:59 de la noche, calificación sobre 5, y fecha extraordinaria, 29 de septiembre, calificación sobre 4, máximo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda respecto del primer producto? Profe, ¿Qué tan yo, largo debe ser? Sí, dígame. Hola. Sí, sí, la Eh, escuchamos. ¿Qué tan largo debe ser el escrito? No, una participación en el foro no es algo extenso, es algo corto, puntual, muy específico y muy definido en términos de lo que se está preguntando. O sea, no es colocar, no sé, 5 hojas, 6 hojas, no, es algo muy puntual. Puede ser algo muy parecido a lo que han hecho los compañeros de esta extensión, pero importante el tema de que sea argumentado. Jefferson me pregunta cuáles son los criterios de calificación. Los criterios de calificación están definidos en este documento que se llama Directrices o Lineamientos, semestre 2, y es el numeral número 4, el que nos habla de los criterios. Los criterios son compromiso o entrega puntual de los trabajos, ortografía y redacción, desarrollo de los temas de forma argumentada, conclusión y análisis de resultados y bibliografía. Ahí están los criterios para que si no vinieron a la primera clase pueden consultar la grabación, y si no quieren consultar la grabación pueden leerlo directamente de este documento. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? profe, yo puedo corregir el mío, es que lo de la bibliografía no pensé que aplicara también al foro. Yo Bueno, el enlace pues sí lo tengo, solo que no. bueno, recuerden que la bibliografía se hace bajo las normas aptas. No solamente colocar el enlace, sino hay que colocar todos los Sí, datos del sitio de la bibliografía. Primero. Segundo, una vez se participa en el foro, no se pueden editar las participaciones. Ojo, entonces intenten que las participaciones estén muy bien realizadas porque no se pueden editar. Segundo, no se pueden borrar. No las puedo borrar. Entonces, puedes hacer una nueva participación, esta vez que incluya todo lo que pide el producto, y calificaré las participaciones que hagas todas. Si las personas hacen 5 participaciones, califico 5 participaciones, pero cada una, recuerde que la nota final del foro es el promedio de las calificaciones. Entonces, si en unas lo hacen muy bien, pues obtienen muy buena nota, pero si lo hacen mal en otras, pues, les disminuye el promedio. Recomendación, hagan lo que se les solicita, 2 participaciones de muy buena forma. Pero esta participación no se puede editar
Y si no la califico, el sistema te coloca 0. Entonces la debo calificar para colocarle una nota. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, chicos, muchas gracias por su participación. Espero, les deseo que pasen una muy feliz noche y que tengan feliz fin de semana. Hasta luego, chicos.